Este es el 7º episodio de nuestra serie Salud y Diseño, donde entrevisto gente que vive o trabaja en Chile, Argentina, Italia, Uruguay, Noruega, Australia, Suiza, México, Holanda y Finlandia. Pero ya tengo más de 50 episodios dedicados a diseño en salud. En esta serie, en particular, entrevisto a diseñadoras y diseñadores que hacen diseño de producto, servicio estratégico, de experiencia o investigación en diseño. La serie la publiqué en 2 partes. Estos 3 últimos episodios de la serie la completan. Es una serie de 10 episodios que, a diferencia de otras series, hice sola, aunque siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que me van mandando. Hago este podcast para conectar con otros, algunos en la diáspora como yo. Algunos viven en sus países de origen. Y también sigo entrevistando a diseñadores y diseñadoras en Helsinki. El episodio de hoy es a una diseñadora que, igual que yo, vino a estudiar en la Universidad de Aalto. Camila Ergatacorcián es una diseñadora uruguaya que vive en Helsinki y que tiene una trayectoria muy interesante. Pasó por proyectos relacionados a la introducción de tecnología en las escuelas, a otros en salud y también trabajó en relación a la distribución de alimentos en barrios. Ella, desde el diseño participativo, contribuye en diferentes áreas y en esta entrevista nos cuenta en cuáles, cuál es su rol y qué se ve haciendo en el futuro. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Camila, estoy viviendo en Finlandia, en Helsinki, estudiando la maestría de diseño industrial y colaborativo. En la Universidad de Aalto. En Aalto, sí. ¿Y de dónde sos? Originalmente de Uruguay y estudié en Montevideo la licenciatura en diseño industrial. Y lo que haces, bueno, no está muy relacionado con el diseño industrial, diría yo, ¿no? No, eso fue un cambio interesante sobre el final de la licenciatura. La licenciatura ya es en diseño industrial y hay 2 opciones, producto o textil. Yo estaba haciendo la opción producto y hubo algo bueno después de los 2 años de la carrera, en donde los docentes, digamos, y la institución en general abre un poco las posibilidades para que uno pueda diseñar cosas que no son necesariamente productos. Entonces las premisas empiezan a tener esta idea de los prototipos pueden ser de servicios y sistemas también. Pero estuviste trabajando en un proyecto siendo como asistente de investigación, en un proyecto sobre interacción tangible en las escuelas. ¿Me querés contar sobre eso? Sí, claro. Este es un proyecto muy interdisciplinar. Es un proyecto que originalmente es de Facultad de Comunicación y Psicología, en donde se desarrolla tecnología educativa, particularmente de interacción tangible. ¿Qué significa interacción tangible? Yo manipulo objetos que tienen un efecto en un sistema digital. O sea, que tienen sensores. Exacto. Es como el Sí, Internet de las cosas. exacto, algo así. Y eso quiero saber que estaba relacionado con el Plan Ceibal, porque Sí. si hablamos de tecnologías educativas en Uruguay, el Plan Ceibal era el que daba a una computadora por niño, ¿no? Exacto. Que era como Sí. fue muy conocido. Sí. Empezó como inspirado en One Laptop per Child, de una computadora por niño, y ahora ya es como una institución de gigante que creo que se llama Ceibal solamente, y es como el Centro de Innovación en Tecnologías Educativas. ¿Y qué hicieron ustedes? Ellos financian junto con la Fundación Ceibal, junto con la Agencia Nacional de Innovación, financian proyectos de investigación para desarrollar tecnología. El proyecto tiene muchos proyectos adentro. Entonces se desarrollan videojuegos con el equipamiento físico para aprender lengua, matemática. Ahora hay uno de pensamiento computacional. Y los procesos
se hacen de forma participativa. Entonces se trabaja con maestras, niños, niñas, para que esa tecnología no solamente mejore los procesos de aprendizaje como de librito, digamos, sino que además se pueda insertar en el aula, sí, y que la gente lo sienta como propio. Pero a ver, dame un caso concreto. ¿Qué pasa? O sea, Físicamente, la niña sí. va al aula y entonces... Bueno, los niños tienen tablets o computadoras, dependiendo de la edad. Y, por ejemplo, el último juego, que se llama Jo, es de lengua. La maestra puede tener una actividad de clase en donde está enseñando las letras para niños de primer año de escuela o inicial, digamos. Y en ese momento, la maestra plantea una actividad que siempre ellas tienden a relacionarlo con la narrativa del juego. La narrativa del juego es de un extraterrestre. Entonces empiezan la actividad sin las computadoras, por ejemplo. Ellas ahí deciden, hay muchas opciones porque la idea del juego en sí es que sea flexible. Y una posibilidad es empezar con una actividad de aula cualquiera, como vamos a conocer las letras y en algún momento empieza el juego con la tecnología. Y ahí es la historia de este extraterrestre que viene a la Tierra. Los niños tienen tapitas de botella, por ejemplo, algunas maestras usan tapitas de botella, las que les pegan sticker con los nombres de las letras, otras usan cartones, cajitas. Las posibilidades son muchas porque el juego detecta bien cualquier letra. Las letras las pueden escribir ellos. El juego dice palabras o las pronuncia o letras como A, B, C, y los niños tienen que poner las letras sobre una superficie. O sea, que la cámara de la computadora, que tiene un espejito, las capta. Y así van avanzando en el juego. O sea, que tienen que armar palabras. Sí. Ok, ¿y vos cuál era tu rol? ¿Qué es lo que hacías? Bueno, antes de que se empiece a desarrollar el juego o en el medio, yo estaba organizando los encuentros participativos con las maestras y con los niños y niñas. Como para testear qué es lo que podía Bueno, en funcionar realidad ahí. fue como desde el principio, porque el hecho de que el juego sea para armar palabras surgió de las maestras directamente. O O sea, que sea, era un proceso de codiseño, sí, podemos decir. exacto, sí, sí. Y, o sea, surge de las maestras y ustedes lo que hacen es proponer cómo se implementa eso. O sea, surge de las maestras la necesidad de tener un juego de lenguas para aprender lengua que se puede apoyar en la interacción tangible. Y de ahí tuvimos una serie de talleres con niños, maestras, para ver qué aspectos de la jugabilidad podían ser más interesantes para ese juego. Diseñamos los personajes con los niños. O sea, fue un proceso de 2 años que involucró a más de 120 personas, entre niños y maestras. Y ahora explícame, ¿cuál es la ventaja que estas tapitas sean las letras en vez de darles, no sé, unas cosas con un Scrabble, Sí, un montón de fichitas con letras? sí, sí. Las tapitas fue algo que surgió de las maestras. Dijeron, nosotras hacemos tapitas y les ponemos letras, las dibujamos. Y entonces la idea es que el uso de la tecnología quede lo más cercana a las prácticas que ellas ya tienen. O sea, no queremos incorporar nada que sea ajeno o tan ajeno al aula. O sea que ustedes tenían estas sesiones de codiseño y entre las sesiones supongo que hay un análisis Sí, para seguir avanzando en el desarrollo de sí, ese producto, ¿no? Que sí. después va a todas las escuelas de Uruguay, ¿es así? Bueno, siempre está en desarrollo eso. Y no es así tan fácil como que después va a todas las escuelas de Uruguay, pero sí, nosotros tratamos de producir la mayor cantidad de dispositivos y material posible y llevarlo a las escuelas. Y bueno, también tratar de tener algún feedback de las maestras, qué cosas le funcionan bien, qué cosas mal, y vamos cambiando los juegos también en relación a los que surge después de que el juego se terminó en teoría. Claro. Nunca se termina. Esa es ¿Y cómo era el equipo? Vos como diseñadora y quién más participaban de este equipo. Había gente de comunicación, psicología, ciencias de la educación, ciencias cognitivas, ¿Y después escribían diseñadores juntos de... también los Sí, artículos académicos o sí, los resultados que también, escribieron? sí, Sí. sí. También más diseñadores de videojuegos, sonido. Era un equipo gigante, sí.
y muy linda la experiencia de trabajar en equipos tan grandes y de tantas disciplinas. Y decime una cosa, ¿este proyecto lo hiciste mientras estudiabas tu grado? Enseguida que terminé, sí. ¿Y la tesis de grado sobre qué fue? Porque es sobre un tema Sí, totalmente diferente. sí. Hice mi tesis de grado, fue un estudio de caso sobre el programa de prevención de cáncer de cuello de útero. Y fue también una experiencia interesante porque era la primera vez que tenía la posibilidad de hacer algo como donde no tenía que diseñar necesariamente y podía investigar. Entonces, por lo general, los cursos en diseño tenían primero una parte de investigación y después Una una implementación de un implementación o un desarrollo de diseño. Ahí producto, va, ahí. sí. Exacto. Y en esta no había desarrollo de producto. En la tesis no tenía que desarrollar ningún producto, porque podía hacer una tesis de investigación. ¿Y usaste herramientas de investigación en diseño? Exacto. Bueno, sí, de esas que son de diseño, son de ciencias sociales, son O sea, ¿qué hiciste concretamente? entrevistas. Entonces, yo me acerqué a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que fueron quienes fundaron el programa de prevención. Sí. Ellos lo fundaron, pero ahora es parte de la órbita del Ministerio de Salud Pública. Pero ellos igual trabajan en armar las guías, o sea, los protocolos de cómo tiene que funcionar el programa, y además hacen controles de calidad, monitorean los laboratorios, los consultorios, Eso es por lo cual demás. las mujeres nos tenemos que hacer todos los años un PAP, Exacto. digamos. Ese es el protocolo, Es tenés que ese ir todos los protocolo, años a sí. hacerte eso. Sí. Y el protocolo tiene que ver con que el cáncer de cuello de útero es un cáncer que se puede prevenir. O sea, viene de una infección y es diagnosticable la infección, entonces la mortalidad podría ser cero, sí, Claro. a diferencia de otros cánceres que no se pueden diagnosticar desde antes de que se desarrolle el cáncer, como en este caso el diagnóstico que puede ser con el virus de HPV, alguna lesión y demás. Entonces, vos hiciste entrevistas que obviamente las podrían haber hecho gente de otras disciplinas. ¿Cuál es el Exacto. valor de tener una diseñadora en una investigación de prevención de cáncer de cuello cérvico-uterino? Bueno, ahí el valor de usar diseño en esa investigación tuvo que ver con que yo hice entrevistas y relevé mucho material de estas guías, publicaciones y muchas fuentes sobre el programa. Y elaboré unos mapas sistémicos, digamos, de cómo funcionaba el programa. Unas Unas visualizaciones. visualizaciones, exacto. Además de las visualizaciones de cómo funciona el programa hoy en día, me animé a hacer unas visualizaciones de cómo podría funcionar el programa si se cambian algunas cosas. Entonces fue como un poco especular con la inserción de otras tecnologías, por ejemplo, en vez de el PAP, usar otro método que es el test de HPV, que tiene la posibilidad de que las mujeres podemos automuestrearnos con ese test. Entonces, bueno, cambiar una tecnología dentro del programa habría un abanico de posibilidades. Y yo también hice visualizaciones de esas posibilidades. O sea que de alguna manera usaste esas visualizaciones también para hacer conversaciones con los médicos sobre qué podía pasar, o sea, cuál era el impacto de cambiar esas tecnologías. Exacto. Ahí también empezamos a pensar con los médicos del programa cómo había algunos de los cuellos de botella del programa que tenían que ver con que las guías se hacían como desde lo que funcionaba bien a nivel salud pública bajo las métricas de la Organización Panamericana de la Salud y las exigencias que ponen a los programas, pero no se contemplaba tanto la mirada de las usuarias del sistema o de el personal de la salud a veces. Si bien la gente que hace las guías y que trabaja en la Comisión y el Ministerio de Salud Pública
son expertos en el programa. Entonces, son esos guías que son muy complejas de desarrollar porque tocan a muchos usuarios y actores relevantes Pero eso es algo que hace el Ministerio de Salud. en conjunto con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. O sea que esto está, o sea, se supone que es para el personal de salud, no es algo para las usuarias. No, las Para la usuarias no gente no leen es. las guías. Sí, No, no. no, O no, sea, no. esto es para el personal de salud, para la gente, los directivos de los Exacto. hospitales, las directivos de las obras sociales, ese Sí, tipo de cosas. sí, sí. Y lograste que se cambien esas guías, que sean como más amigables y fáciles de digerir, porque muchas veces pasa que son como difíciles y que la gente no tiene tiempo de leerlas, ¿no? El personal de la salud que trabaja en ese tema está obligado a leerlas Ok. porque tiene que operar acorde a Alrededor. lo que dice la guía. Sí, Las guías, tengo que decir que son bastante claras. Yo cuando arranqué a trabajar en la tesis, me acuerdo que las leí una vez y dije, no, ¿cómo hago para entender esto sin tener ni idea de medicina, nada? Y después de leerlas 2 o 3 veces, para mí que tenía una formación en diseño y no en medicina, ginecología o nada, se entienden bien. sí. Fueron claras. Tienen algunos diagramas también. Entonces, en realidad lo que vos hiciste, estos mapas y visualizaciones, eran como más una herramienta de conversación entre la gente que arma esas guías y los profesionales Sí, de la salud. sí. La consecuencia que tuvo, creo, mi tesis en esta organización no fue tanto porque se haya implementado directamente lo que yo planteaba en la tesis, que era involucrar a las usuarias del sistema de salud y al personal médico en el diseño del programa, y además pensarlo desde el punto de vista del diseño de servicios. O sea, la guía tiene unas características que él tiene que tener porque es el lenguaje que se entiende en el ámbito médico. Pero además hay algunas cosas que yo creo desde las herramientas del diseño de servicios, tipo los planos de servicios, los mapas de viaje y demás, que pueden aportarle cosas nuevas a esas guías. Yo hice eso y eso no se aplicó, pero creo que igual tuvo un impacto bueno y significativo en el sentido en el que la gente de la comisión honoraria con la que trabajé ah, conoció el mundo del diseño. Claro. Y eso hizo que nosotros mantuviéramos una relación. Yo hace 2 años que terminé la tesis y seguimos trabajando. Y ¿Qué bueno, seguís haciendo para ellos? como más consultoría o asesoría en algunas cosas que hasta ahora fue, bueno, quedamos copados con incorporar diseño, pero hay que buscar financiamiento para que meter diseño en la organización. Bueno, pero o sea, eso es abrir una puerta, eso ya es Exacto, muy genial, ¿no? sí. Y ahora mismo se ganó un fondo de un proyecto de la Agencia Nacional de Innovación en Uruguay también, de innovación e investigación, que para desarrollar una plataforma web que responda a algunas necesidades que no estaban cubiertas para las usuarias del programa agendar eh, la, la hora de los De la estudios de entrevista, sí. diagnóstico y además para el personal de salud poder procesar los datos y la información de forma como que les sirva más para las funciones que tienen que hacer. Supongo que ya poder influenciar en la investigación que sigue está muy bien, ¿no? Sí. Ahora, bueno, también igual siempre es difícil meter diseño en las organizaciones, Sí. porque a veces, bueno, en medicina hay protocolos muy estrictos, no es tan fácil trabajar con usuarias, No, y no es tan fácil eso de prototipar, ¿no? Porque no no, podés empezar a probar cosas que están fuera del no, protocolo. exacto. Ahora la idea es que esta plataforma web se va a desarrollar de acá a 6 meses y hay algún proyecto para hacer una colaboración entre diseño y eh, el área de prevención de
más llegada a Facultad de Medicina también. Esta entrevista es parte de las listas Finlandia y Diseño, Uruguay y Diseño, Salud y Diseño, Educación y Diseño y Alimentos y Diseño. También agregaría la investigación en diseño porque Camila nos cuenta sobre su proyecto de tesis. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Hay muchos diseñadores que cuando vienen a Helsinki a hacer una maestría tienen mucha experiencia profesional, como Camila. Eso hace que las maestrías tengan un buen nivel porque hay muchos en la misma situación. En las universidades de ciencias aplicadas, que hay varias en Finlandia, solo te dejan entrar a hacer una maestría si tenés por lo menos 3 años de experiencia laboral. Cuando enseñé en una de esas universidades, mis alumnos tenían en promedio más de 6 años de experiencia. Cambia todo cuando uno vuelve a estudiar después de varios años trabajando, porque se hace más crítica con respecto a lo que te enseñan y también está más consciente de qué es lo que querés aprender. De estas cosas no hablamos con Camila, pero me las quedé pensando después de leer las notas de esta entrevista. Sigamos ahora escuchándola porque tiene mucho más para contarnos todavía. Y perdón que voy de un tema a otro, pero me gusta la idea también de hablar de algún proyecto que hiciste en Finlandia. ¿Hace cuánto que estás acá? Estoy hace 1 año y medio, un poquito más, capaz. Sí, por ahí. Y nosotras nos estamos conociendo hoy. Sí. Les cuento que nunca nos habíamos visto. Entonces, trabajaste en un proyecto que la idea es esto de ampliar los servicios públicos de las bibliotecas, ¿no? Exacto. Y es un proyecto donde estaban involucrados gente de diferentes países nórdicos, por lo menos Dinamarca. Sí, y Suecia. Y Suecia. El proyecto se llama CAPE. CAPE, Civic Agency in Public e-Service Innovation. Ese es el... Bueno, y la idea era de esto de pensar los servicios de las bibliotecas hacia la ciudadanía, ¿no? Y es un tema que a mí me apasiona porque las bibliotecas en Finlandia son maravillosas y son espacios en donde estamos mucho tiempo, ¿no? Sí, es espectacular. Yo desde que llegué, la semana que llegué a Finlandia, tuve un problema con mi computadora y tenía que trabajar para Uruguay todavía. Y las bibliotecas me salvaron. Entonces, desde ese momento agarré un amor por las bibliotecas en donde las empecé a usar y cuando tuve la posibilidad de trabajar en un proyecto con bibliotecas, para mí fue como, bueno, sueño cumplido. Pero aparte, por ejemplo, tienen un rol muy importante en apoyar a la gente vulnerable para usar los servicios digitales, ¿no? Exacto. Las bibliotecas tienen... no son bibliotecas tradicionales, como imaginamos una biblioteca silenciosa con libros y las bibliotecas acá son ruidosas, o al menos tienen algunas partes ruidosas, y hay bibliotecas más ruidosas que otras. Y esto es porque a los servicios tradicionales de la biblioteca se le han agregado otros que tienen que ver con que en 2017 cambió la ley de bibliotecas, 2016 creo, a algo que tenía más que ver con crear cultura y no solamente consumir cultura. Entonces se agregaron salas de ensayo, de música, impresoras 3D o más que nada como makerspaces en general. Y bueno, esto incluye máquinas de coser, plotters. Sí, estudios de grabación, por ejemplo, salas para hacer reuniones, salas de ensayo para bandas. Exacto. Hay de todo en las bibliotecas. Sí. ¿Y qué hiciste vos en ese proyecto? Bueno, además en las bibliotecas hay computadoras y se dan servicios, algunos los dan las
algunas ONGs u organizaciones de voluntarios para ayudar a la gente que tiene problemas interactuando con los servicios públicos digitales. Entonces, yo entré a trabajar en este proyecto que lo que busca es decir, como bueno, están las bibliotecas, ya cumplen esta función de ayudar a la gente o de hostear grupos que ayuden a la gente en a mejorar sus habilidades digitales o a poder ser ciudadanos dentro de gobierno digital. Entonces, bueno, la idea del proyecto era ver cómo las bibliotecas pueden funcionar como centros para que las personas se involucren más en los procesos de diseño o mejora de estos servicios digitales públicos. Ok, como de alguna manera motivarlos a participar en el desarrollo de software para los servicios públicos. Bueno, una posibilidad es esa, sí. Otras formas, por ejemplo, tienen que ver a veces con hostear actividades que no tienen que ser necesariamente del desarrollo de un software, sino a veces más de ideación, por ejemplo, o de reflexión sobre los problemas que tienen las personas para poder generar nuevas instancias o ampliar otras cosas que ya existen. Pero eso la iniciativa vendría del, por ejemplo, si los servicios digitales en salud de Finlandia quieren desarrollar sus servicios digitales, entonces ellos son los que tendrían que venir a la biblioteca y armar una situación de codiseño, un taller, lo que sea, ¿no? Sí, bueno, ahí hay varias formas también de interacción. En algunas la biblioteca puede simplemente hostear actividades y también en otras instancias podrían involucrarse directamente en las actividades, porque también los bibliotecarios y bibliotecarias, al estar todo el tiempo en contacto con las personas que tienen estos problemas, acumulan mucho conocimiento. Entonces, además de ser simplemente un, una plataforma donde otros pueden juntarse, también podrían formar parte del diálogo de las personas con los servicios O públicos. sea, que ustedes se imaginan un escenario donde si yo soy bibliotecaria y veo que la gente tiene muchos problemas con algún servicio público, llamo a la persona que desarrolla ese servicio público y le digo, yo quiero ser anfitriona de un taller, ustedes podrían venir a ser parte para darles ideas de cómo podemos desarrollar esto. ¿Eso es lo que se Por imaginan? ejemplo, ahora la parte en la que yo me vinculé al proyecto tiene que ver con la relación que tienen las bibliotecas con las empresas privadas. Y acá hay algo que es bien interesante, porque siempre que pensamos en los servicios públicos, nos imaginamos que es solamente público. Pero muchas veces detrás de los servicios públicos hay actores privados también, como desarrolladores de software, agencias de diseño, consultores. Bueno, sí, hay muchos consultores de software que trabajan para el servicio público, por lo Exacto. menos acá. Entonces, a veces la interacción no es simplemente bibliotecas y organizaciones públicas, sino que los privados también tienen un papel importante porque a veces es el sector privado el que termina diseñando Los los servicios servicios públicos, sí. públicos. Eso por un lado, Bueno, en general en colaboración con el sector claro, público, ¿no? Porque sí, el sector público les paga, pero aparte también pone sus propios diseñadores o sus propios sí, desarrolladores. sí. A veces se genera este teléfono descompuesto que tiene que ver con lo lejos que está el desarrollador del que se enfrenta con los problemas a diario. Y a los bibliotecarios les pasa que si quieren hacer esto, como decías vos, de llamar al servicio público y decir hay que mejorar esto, es muy difícil para ellos llegar hasta la persona que desarrolla o que tiene la capacidad de mejorar el producto. Eso por un lado. Después, por otro lado, Es muy difícil para la bibliotecaria, decís, llegar a esa sí, persona. Y entonces, ¿cómo sucede? bueno, Porque para una usuaria final te lo entiendo, pero se supone que si ustedes están planteando esa conexión, tendría que ser fácil para la bibliotecaria. sí. Por eso es que hicimos estos talleres también, para Sí. poner este tema sobre la mesa. Nosotros hicimos unos talleres con bibliotecarios, gente de empresas
de diseño y desarrollo de tecnología a la Agencia de Población y La ¿me podés agencia ayudar de, con sí, esta? no sé cómo se dice en inglés, pero es la agencia digital de Finlandia, que Sí, no solamente tiene que ver con la población, sino también con todos los servicios digitales del gobierno. exacto. Y ellos se involucraron en esta parte porque ellos son como quienes orquestan la digitalización de los servicios públicos. Entonces, y además otros talleres con bancos también. Porque ahí hay otra cosa interesante que es que los bancos son privados, pero brindan servicios que son casi públicos en algún sentido, porque no podemos vivir en Finlandia sin tener una cuenta de banco. No, Claro, entonces, al mismo tiempo, son necesarios para ser ciudadanos sí, o residentes, sí. sí. Es la agencia de digitalización y población que maneja los servicios de datos del Exacto, gobierno. sí. Ellos participaron también. Entonces, bueno, en estos talleres se puso un poco sobre la mesa eso que tenía que ver con cómo mejorar la colaboración de las bibliotecas con estas empresas privadas que algunas desarrollan software, otras son bancos que directamente son los proveedores del servicio. Y bueno, surgieron muchos escenarios interesantes. Los bancos, por ejemplo, ya usan a veces los servicios de las bibliotecas, pero los usan como vienen y alquilan un meeting room, una sala de reuniones Pero no y... están como integrados al Exacto, hacer de la exacto. biblioteca. Entonces, por ejemplo, simplemente el taller que hicimos permitió el intercambio entre personas puntuales que ahora están empezando a intercambiar mails para ver cómo se integran más las bibliotecas a los servicios de soporte digital de los bancos, por ejemplo. Ok, y todo esto ustedes lo hacen como reportes, supongo, lo documentan para todos los que participan. Sí, el proyecto hace reportes que se mandan a las bibliotecas. El producto final fue un handbook, Sí, como un un librito. librito con el relevamiento un poco de cuál es el estado del arte de la situación, digamos, qué es lo que pasa y algunas recomendaciones de cosas que se podrían hacer para mejorar la infraestructura de soporte digital que dan las bibliotecas. Después también se escriben artículos académicos, que bueno, también es interesante para la comunidad de los bibliotecarios, para la comunidad del diseño y bueno, y otros. Me gustó leer ese librito y me gustó sobre todo el nombre que le pusieron, esto de amortiguadores y puentes para cruzar servicios entre ciudadanía y bibliotecas, Sí, ¿no? Como que fue identificar qué es lo que necesitan para colaborar. exacto, porque las bibliotecas están ahí y ya hacen un labor tremendo en amortiguar. Los gobiernos dicen, vamos a hacernos digitales. ¿Y quiénes están abajo aguantando eso? Sí. Las bibliotecas, las escuelas también y las organizaciones de voluntarios, que Entonces, también como de alguna trabajan. manera el proyecto como visibilizó a esta gente que hace un trabajo un poco invisible en apoyar los servicios digitales del gobierno. Sí, es un poco un mandato de las bibliotecas apoyar la alfabetización digital, pero es muy difícil separar que vamos a ayudar a la gente a usar una computadora, pero ahora hacer este trámite lo tenés que hacer sola. Claro, muy bien. ¿Y qué recomendás mirar, escuchar, leer en relación a las cosas que estuviste aprendiendo y trabajando? Bueno, en este momento estoy leyendo por mi tesis, que es con el tema de las bibliotecas. Yo estoy haciendo mi tesis de maestría con esta colaboración entre públicos y privados dentro del contexto de bibliotecas y digitalización.
Entonces empecé a leer un libro que me costó empezar a leer, porque era como un poco más filosófico, que se llama La idea de la justicia. Es de Amartya Sen. Ah, sí. Sí, ¿Pero está en castellano? entiendo que sí. Ok. Tendría que estar, porque es un premio Nobel. No sé, como yo lo leí en inglés, Sí. no No, sé, ayer no que busqué sé. el título en español, Sí, lo lo encontraste. encontré. Sí. Perfecto. Y es un libro que habla de la justicia, o sea, intenta formular una teoría de la justicia. Y para mí es algo muy interesante porque siempre que pensamos en las colaboraciones o los contratos o los acuerdos, a veces cuesta pensar cómo son justos o no, y para quién, y cuándo, y cómo, y todo eso es muy contextual. Entonces, este libro me da como una guía para juzgar cómo pueden ser estas colaboraciones. Y además ha sido un lindo libro para leer personalmente, ¿no? Como personas que tomo decisiones en la vida también. Buenísimo. Y en el futuro, ¿en qué cosas te vas a meter? Ahora ya trabajaste en educación, trabajaste ¿no? en esto de los servicios digitales de las bibliotecas, en cosas de salud. ¿Qué te gustaría en el futuro hacer? Bueno, me gustaría empezar a trabajar un poco más en esto de las colaboraciones y quizás empezar a estudiar un poco más cómo el diseño históricamente tiene esta forma de facilitar diálogo entre diferentes actores, visualizar esas discusiones para facilitar el entendimiento de los problemas. Y a mí me interesa ver cómo el diseño, o sea, mi rol dentro del diseño me gustaría que vaya por ese lado, de facilitar estas discusiones entre partes. Por otro lado, también siempre me gusta tener una pata en Uruguay. Entonces, por ahora voy a seguir, o sea, sigo colaborando con los dos proyectos, el de Ceibal Tangible y el del programa de prevención de cáncer de cuello de útero, en la medida de lo posible, pero siempre tratando de aportar a las cosas que voy aprendiendo acá también a otros. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Camila nos recomienda leer a Amartya Sen, que trabaja la idea de justicia. Hace muchos episodios entrevisté a Claudia García Garduño, que para su tesis de doctorado en diseño también había leído e interpretado al mismo autor. Es el episodio número 6, o sea que lo hice hace 5 años. En esta entrevista, Claudia nos contaba cómo el concepto de libertad se puede entender en el diseño. Amartya Sen fue Premio Nobel de Economía y su libro Desarrollo y Libertad lo encuentran traducido al español y el PDF está gratis online. Él propone que para resolver los problemas a los que nos enfrentamos tenemos que considerar la libertad individual como un compromiso social. En ese libro se centra en entender las conexiones entre las libertades instrumentales, como las oportunidades económicas, las libertades políticas, los servicios sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora. El libro lo escribió hace 25 años y todavía sigue estando vigente. Como saben los que nos siguen, con las recomendaciones de los entrevistados, hacemos una lista que mantenemos actualizada permanentemente. Ahí, si el material que se recomienda está online y en castellano, pueden encontrar el enlace. La lista la encuentran en la sección Libros de nuestra página web. También, al día siguiente de un episodio, recomendamos el libro, el podcast, la película o el juego o lo que sea que la entrevistada nos sugirió. De esta manera, estamos construyendo con los entrevistados una base de datos de material en diferentes formatos que apoyan al pensamiento de diseño crítico y sentipensante. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman,
El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones y fue grabado en Helsinki Open Waves, un estudio del Centro Cultural Kaisa, parte de la ciudad de Helsinki, en Finlandia. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o X, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.